Buenos días, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una vez más a un webinar de la Red Local de Acción en Salud de Andalucía, de RELAS, que como sabéis es un proyecto de la Consejería de Salud en el cual participamos en algunas acciones desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pues iniciamos pues esta webinar sobre intervenciones en relación con el tema de soledad no deseada. Es un tema que teníamos muchas ganas de abordar en RELAS y todavía no habíamos podido hacerlo. De hecho, si recordáis, en el encuentro de RELAS correspondiente al año anterior, al 24, que estaba previsto hacer de forma presencial en Granada, estaba previsto hacer un taller sobre este tema. Era un encuentro dedicado al bienestar emocional y nos parecía que hablar de bienestar emocional y no hablar en nuestros municipios de soledad no deseada hoy en día, pues que nos quedábamos cojos si no lo hacíamos, ¿no? Porque por desgracia es un tema cada vez más extendido, ¿no? Cada vez hay más personas en esta situación y le genera un sufrimiento importante, como ahora vamos a ver a continuación. Entonces queríamos abordarlo desde la red y queremos abordarlo como nos gusta hacerlo, que es aportándoos a los municipios y a los profesionales que trabajáis en los municipios, bien sea del sector salud, bien desde otros sectores y sobre todo desde los ayuntamientos, bueno, pues herramientas, ¿no? Y en este caso nos parecía que qué mejor que contaros algunos programas que están funcionando y que están funcionando con buenos resultados ya en Andalucía. Para eso hemos articulado esta sesión donde vamos a conocer, pues como os decía, 3 programas que se desarrollan en la ciudad de Granada, en la ciudad de Málaga y en Cádiz, en varios municipios porque nos lo cuentan desde la Diputación. En la ciudad de Granada vamos a conocer cómo funciona el programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa. Después, en Málaga vamos a conocer cómo funciona el programa que tienen en marcha desde el ayuntamiento, que se llama Programa de Movilización Local contra la Soledad y el Aislamiento de las Personas Mayores. Y después, desde la Diputación de Cádiz, nos van a presentar el programa Mayores Activos. Entonces, yo voy a ir presentando a cada una de las personas que van a intervenir en este orden, primero Granada, luego Málaga y luego Cádiz, y las intervenciones ocuparán en torno a 1 hora y media más o menos de espacio y dejaremos la última media hora para que podáis bueno, pues contarnos otras experiencias desde otros lugares, plantearnos preguntas, compartir reflexiones, lo que queráis aportar, por supuesto, ¿vale? Luego abriremos micros al final. Así que sin más, yo voy a presentar a la primera ponente, que es lo interesante, es que les escuchéis a ellas. Somos todas mujeres hoy interviniendo. Y os va a presentar Almudena Martín Pozo, que es técnica en soledad del programa Siempre Acompañados de la Fundación La Caixa, gestionado por la Fundación Alviar en Granada. Y Almudena, pues cuando quieras, estamos deseando escucharte y conocer cómo estáis trabajando aquí en Granada. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecerte la invitación y la participación en estas jornadas, que para nosotros es súper interesante y sobre todo cuando se habla de soledad, un tema bueno, que a día de hoy está muy, muy de moda, pero que para nosotros no es una moda realmente. Lo segundo, disculpar mi voz, que estoy un poco constipada, resfriada, pero entiendo que me escucháis bien. Sí. Perfecto. Y bueno, en tercer lugar también disculpar a mi compañero Gonzalo, que era él el que iba a participar hoy, pero bueno, por determinadas circunstancias no ha podido hacerlo, pero me traslada bueno, su alegría de haber participado en estas jornadas tan interesantes. Bueno, en primer lugar, para empezar a explicar el programa Siempre Acompañados, cuando yo voy a alguna sesión informativa y cuando intento enmarcar el tema de la soledad, suelo hacer una serie de preguntas que para mí son muy importantes y que me gustaría que le dierais una vuelta, si no ahora, cuando lleguéis a casa o cuando estéis un ratito del trabajo en un hueco, que son las que nos suelen lanzar las personas mayores cuando les preguntamos o les hacemos algún tipo de pregunta. La primera sería, ¿es posible sentirse solo incluso estando rodeado de gente? ¿Creéis que estar acompañado es lo mismo que sentirse acompañado? ¿Puede la soledad doler incluso cuando no se elige? Entonces, son preguntas que nos hacen reflexionar y nos hacen pensar sobre el tema de la soledad. Y es lo que nosotros escuchamos día a día cuando trabajamos con las personas mayores. La soledad no deseada, como se suele decir, o la soledad sentida,
no es hacer actividades, no es el ruido que conlleva la vida del día a día. No, para nosotros la soledad es afecto, es un vínculo con un peso y es una escucha activa. A veces uno puede tener mucha gente alrededor y sentirse muy solo. Creo que la soledad es una experiencia universal que nos acompaña a todos durante toda nuestra vida. Desde que nacemos, desde que tenemos uso de razón hasta que fallecemos, la soledad nos acompaña en todos esos procesos vitales, pues desde la adolescencia, donde nos sentimos más introvertidos, tenemos épocas con más movimiento, luego también tenemos la etapa de la universidad, cuando dejamos de estudiar y nos ponemos a trabajar y también la época en la que vamos cumpliendo una cierta edad, en donde vamos teniendo pérdidas y ya no solo pérdidas afectivas, emocionales, a nivel de pérdida de persona, sino también el tema de la jubilación, la ruptura de las relaciones sociales, también cuando bueno, nos desplazamos de un sitio a otro. Hacemos también que se rompa esos lazos con la cultura o con el espacio que ya teníamos controlado. Eso también genera mucha incertidumbre. Cuando la soledad es sentida, es sufrida, es dañina, nosotros decimos que es una soledad no deseada. La soledad querida y la soledad llevada de la mano no nos hace sufrir. Sin embargo, cuando ya conlleva sufrimiento, es una soledad no deseada, una soledad que hay que empezar a trabajar. Esta soledad, además, no es solo un sentimiento, sino que también conlleva de la mano el tema salud, salud mental y salud física, con lo cual está todo muy entrelazado, el deterioro cognitivo, las muertes súbitas, la depresión, las enfermedades cardiovasculares, la soledad lleva a muchos tipos de enfermedades, con lo cual nosotros desde aquí, bueno, desde el programa Siempre Acompañados, lanzamos la propuesta y que existe, de hecho nosotros lo tenemos ya vinculado en el programa es el ejercicio comunitario, el trabajar en comunidad, tanto salud como servicios sociales y los programas sociales, porque así hacemos más empaque y hacemos más fuerza a la hora de trabajar con la soledad sentida. Para meternos ya un poco en materia, el programa Siempre Acompañados, como bien ha dicho María, es un programa de Fundación Caixa, Fundación Alviar y el Ayuntamiento de Granada. La Fundación Alviar gestiona el programa aquí en Granada desde el 2020 y trabajamos el tema de la soledad. Tres pilares fundamentales existen en el programa. Por un lado, la persona, trabajamos individualmente con la persona. Para nosotros es la protagonista en todo este proceso, la protagonista de su propio envejecimiento, la que decide qué proceso tiene que llevar, la que va decidiendo el paso a paso de su día y cómo quiere abordar. Luego, por otro lado, trabajamos con la comunidad, lo que hemos dicho, tejer redes de apoyo, el tejer redes de confianza para las personas, pero a través de las propias entidades, de los propios barrios, de la vecindad. Es fundamental. Y el tercer pilar, y no por el ser el último es menos importante, es la sensibilización a la ciudadanía, la sensibilización en este caso a Granada, el que conozcan y sepan a viva voz qué es la soledad, porque detrás de las puertas, detrás de todas las puertas hay vida, hay historia y cada historia puede significar una razón para participar en el programa, ¿no? No sabemos qué hay detrás y para nosotros es muy, muy importante. En cuanto aterrizamos al programa, nos damos cuenta que una de las patas fundamentales, como bien he dicho antes, es la intervención individual con la persona mayor. Para nosotros es la fase fundamental e importantísima, ya que se centra personalmente en la parte humana y personal, perdón, de esa persona. Le hacemos, cuando se detecta a esa persona y no la derivan, lo que hacemos en primer lugar es una entrevista. Hacemos una historia de vida donde intentamos saber, conocer qué es lo que envuelve a esa persona, qué circunstancias la han llevado a ser como son. De hecho, nosotros cuando esa persona viene a la fundación para conocerla, lo primero que le decimos es quién eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Qué es lo que te ha llevado a ser a día de hoy como eres? ¿Qué circunstancias? Porque todas las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones emocionales nos hacen ser muchas veces como somos a día de hoy. Con lo cual nosotros tenemos muy en cuenta esas circunstancias del pasado, tenemos muy en cuenta las circunstancias del presente, pero también tenemos muy en cuenta las circunstancias de lo que ellas quieren para el futuro.
Nosotros cuando vienen a la entrevista y le hacemos esa historia de vida, les preguntamos, siempre le decimos lo mismo: ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué opciones tienes en ese futuro? ¿Qué quieres? ¿Qué desearías, ¿no? Porque hay mucha gente que ha perdido el sentido de vida, que ha perdido ese punto de diana y no saben a dónde tirar. Con lo cual hay que trabajar más en profundidad a esa persona. Una vez que se hace esa historia de vida, se hace una entrevista donde se le pasan una serie de escalas. Se le pasa la escala de John Gilbert, la escala de Leuven, se le va haciendo una serie de preguntas, todas relacionadas con estas escalas, para ver a nivel emocional, familiar, social, en qué punto de soledad está, ¿vale? Una vez que se hace esa historia de vida y se le hace esa entrevista, se elabora junto con esa persona un plan de trabajo con objetivos medibles y objetivos, nunca mejor dicho, intentando que sean cuanto más objetivos mejor, más alcanzables. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo quiero para ti que tengas una autoestima maravillosa, y esa persona me pregunta, ¿cómo consigo esa autoestima? Necesitamos bajar, aterrizar y hacer que esa autoestima se contemple con unos objetivos mucho más alcanzables, que a esa persona no le provoquen estrés, no le provoquen ansiedad, y que pueda ella, pasito a pasito, pasito a pasito, conseguirlo y valorar esto, ¿vale? Una vez que se le ha hecho ese plan de trabajo, a esa persona se le van haciendo unos seguimientos mensuales, y cada 6 meses se le hace una reevaluación, ¿vale? Esa reevaluación para nosotros es muy importante porque vamos viendo si esa persona mejora o no mejora. Entonces, si esa persona mejora, vamos viendo a ver qué posibilidades tenemos, porque la idea y lo ideal del programa es llegar a que esa persona no nos necesite, que ya a nivel social, a nivel familiar y a nivel emocional se encuentre en un equilibrio para que ella pueda hacer su vida pues como ella la tenía planteada en un principio. Lo que pasa es que le costaba el saber redireccionar o el saber qué hacer, ¿vale? Solo necesitaba esa parte. El objetivo final, por tanto, es favorecer la autonomía, la integración y la participación social de estas personas, ¿vale? Eh, Hablando, por otra parte, hemos hablado de la intervención individual de esa persona, también hablamos de la parte comunitaria. Dentro del programa es fundamental el contar con entidades tanto públicas como privadas, sociales, que nos ayudan al día a día a crear relaciones de apoyo y a su vez también a que sean grandes detectores de situaciones de soledad. Nosotros contamos dentro del programa, creo que a nivel Granada no existe otra red como la nuestra, se llama Grupo de Acción Social, y en este grupo de acción social participan desde servicios sociales del ayuntamiento, participan salud, los centros de salud, participan también entidades sociales, como hemos dicho, entidades locales, que proporcionan tanto a su vez actividades, talleres y algunas acciones que puedan ser de interés para las personas mayores, y a su vez también son grandes detectores. El ejemplo más claro lo tenemos en salud. Nosotros aquí, no he dicho anteriormente que los distritos en los que trabajamos principalmente son el distrito de Ronda y el distrito de Granada. No sé si conocéis Granada, pero bueno, inicialmente nos hemos centrado en estos dos distritos porque Granada es muy grande, muy amplia. Entonces, para empezar, queríamos enfocarnos en estos dos distritos para poco a poco ir ampliando. La idea la idea de estos grupos, del Grupo de Acción Social, es que se ofrezcan actividades, talleres, etcétera, para que la gente pueda participar. Los centros de salud, como iba diciendo, con los que trabajamos son del distrito Ronda y Beiro y son muy activos. Participan con nosotros casi a diario. De hecho, en este último mes, que para nosotros ha sido un mes muy importante, el mes del mayor, hemos tenido talleres con ellos, los centros de salud, sobre el sueño, la importancia del sueño. También hemos tenido talleres sobre voluntades vitales, últimas voluntades vitales, temas que les interesan mucho. También sobre RCP y primeros auxilios. Pero es que a su vez también hemos tenido usuarias a las que hemos derivado a los centros de salud, a las trabajadoras sociales y a los enfermeros comunitarios, para que participen en sus grupos GRAFA y en sus grupos GRUSE. O sea, son para nosotros herramientas fundamentales y que dejen acceder a gente con perfiles de alta ansiedad,
perfiles de duelo, de transiciones vitales complicadas, para nosotros es una herramienta muy importante y que gracias a los centros de salud se lo podemos también ofrecer a esta gente que realmente lo necesita, la gente mayor. Igual que hablo de los centros de salud, trabajamos con los servicios sociales que tienen acceso a talleres y actividades que van haciendo. Pero sí quiero recalcar que el hacer muchas actividades tampoco es una solución, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene una agenda, gente mayor que tiene una agenda brutal de 24 horas haciendo cosas y cuando cierra la puerta de su casa está muy solo, no ha recibido ni una llamada, no se siente bien. La importancia también del grupo de acción social no es solo ofrecer relaciones de apoyo, ofrecer actividades y acciones, sino también es muy importante porque, como hemos dicho antes, son grandes detectores. O sea, por ejemplo, el centro de salud, cuando la trabajadora social llega a una paciente o una persona y le dice, mira, me encuentro mal, no sé qué me pasa, la trabajadora social le hace una serie de preguntas y detecta que esa persona puede ser óptima para participar en el programa. ¿Por qué? Pues porque es mayor de 60 años, porque se encuentra bien física y cognitivamente y porque no se encuentra bien, se encuentra sola, porque no tiene hijos, porque su marido ha fallecido, porque no tiene una red social. Entonces, nos la deriva y nosotros comenzamos el trabajo que he indicado antes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. ¿De acuerdo? Em, ya te digo, además, con el grupo de acción social lo que hacemos es que hacemos actividades conjuntas, diseñamos actividades de sensibilización y, bueno, tejemos redes que son muy importantes. Colofón o pilar del programa es la sensibilización. La sensibilización también para nosotros es muy importante, es dar a conocer el problema de la soledad. La gente dice conocerlo, pero realmente no es sensible, no está sensibilizado. Y desde el programa siempre decimos lo mismo, cuanto más egoístas seamos, mejor, porque cuanto más recursos tengan las personas mayores, cuando nosotros lleguemos, tendremos más recursos a los cuales poder acceder. Ahora mismo tenemos que luchar por los recursos de las personas mayores, entonces tienen que conocer la sociedad, Granada, en este caso en concreto, tiene que conocer qué situaciones de soledad se pueden dar. Teníamos varias campañas, hace unos años teníamos una campaña muy bonita que era Granada llama a la puerta, no sé si la habéis escuchado, en donde el cartel era una puertecita donde animaba a los ciudadanos a llamar a esa puerta y a conocer la realidad que existía detrás de esas puertas, un vecino, un amigo, una persona que está sola. ¿Cuánta gente hemos visto en las noticias que han aparecido muertos después de años? Y que nadie sabía oh, no, yo es que pensaba que se había ido con el hijo, no, yo es que pensaba que es que esta persona estaba en una residencia y estaba en su casa y nadie se había dado cuenta de que había fallecido hace tiempo. Esto con una red social, con un programa como el Siempre Acompañado y con una red comunitaria, una red de apoyo, pues a lo mejor se hubiera evitado. ¿Por qué? Pues porque hubiera tenido una persona que se hubiera interesado por ella, oye, falta varios días, no sabemos de ella. Entonces, por eso nosotros somos muy, muy inquisitivos, muy redundantes en el tema de la sensibilización. Hay que conocer las circunstancias de la gente que tenemos alrededor, porque eso porque nos ayuda a reconocer esos síntomas de aislamiento. Y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero por concluir, porque quiero también poner el vídeo de la última campaña de Fundación Caixa, que es muy bonito, es una campaña de una cabina de teléfono que ha estado instalada en el Ayuntamiento de Granada durante casi 2 semanas y la campaña se llama La llamada de la soledad, en donde cuando tú descuelgas este teléfono de esta cabina, te encuentras 4 historias reales de personas que han vivido en su persona esa soledad y te cuentan a través de esas historias, te cuentan el cómo han sentido esa soledad y cómo les ha ayudado también el programa. Es una realidad existente y ese teléfono, nosotros que tenemos la experiencia de trabajar con personas mayores, ese teléfono que muchas veces en la fundación llama y sabes que te va a requerir mínimo media hora para que te cuente cómo está, cómo le ha ido su hijo. Hay veces que las conversaciones se alargan mucho porque están muy solas. Entonces, la cabina es muy importante, no solo es la representación como tal, sino el símbolo y el mensaje que quiere dar, ¿no? Para finalizar la intervención, deciros que en Granada, en los distritos de Ronda y de Beiro, solo en estos 2 distritos,
a lo largo del programa hemos atendido a más de aproximadamente 300 personas, ¿vale? Se ha mejorado el bienestar emocional y la autoestima de estas. Se ha recuperado, en muchos casos, se ha recuperado las ganas de salir, de hablar y de compartir. Se ha incrementado la autonomía y la participación social de muchas de ellas. Y se ha mejorado con creces la coordinación entre lo que decimos salud, entre los servicios sociales y la comunidad. Repetir que para nosotros salud es fundamental, empezando desde el trabajador social del centro de salud, enfermero de enlace, enfermero comunitario y médico de cabecera. Es muy importante la labor en general de los centros de salud, para eso, para ser grandes detectores y grandes derivadores, aparte de las herramientas que tenéis como tal, ¿vale? Y por mi parte, nada más, de nuevo agradecer que me hayáis escuchado, que espero que os haya sido interesante y cualquier duda, pues nada, al final de la jornada. Bueno, os voy a poner el vídeo. Muchas gracias, Almudena. ¿Lo pones tú o lo pongo yo? Pues sí, mira, si lo pones tú, Sí, yo lo tengo aquí preparado. sí. A ver, dejadme un segundito. Vale, aquí compartir sonido. Vale, ya estáis viendo, ¿verdad? Mi pantalla. ¿Se escucha? Hola. ¿Sí? Hola. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Mi nombre es Teresa. Mi nombre es Javier. Mi nombre es Blanca. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. He llevado al trabajo, mi hijo era jugador de hockey, lo llevaba a entrenamiento. No estaba quieto, no era una persona de estar quieta. Yo quería que toda la gente a mi alrededor estuviera feliz, para que no se fueran de mi lado. En el año 2022, mi mujer, mi suegra y yo cogimos el COVID. Mi suegra y yo lo superamos, no sé por qué. Y mi mujer en 10 días de hospitalización se murió. Cuando se te muere una persona que te quieres mucho es como una ola. Yo me ahogaba dentro de aquella ola. Perder a mi madre fue perder a mi amiga y compañera. Cuando murió le dije que la necesitaba, que qué iba a hacer yo sin ella. Cuando llegaba a casa y cerraba la puerta, me sentía muy sola. Cuando se murió mi marido, yo tenía que cerrar la puerta cada día. Hay días que no la cerraba, para no sentir lo que sentía. La soledad es una tristeza muy grande. Todo el mundo va con prisas, todo el mundo está pendiente del móvil. Tú buscas cruzar una mirada, pero ni siquiera te miran. Tienes los amigos que te apoyan, pero al final del día la soledad persiste. Es lo peor que te puede pasar. ¿Sí? Hola María Teresa. Hola, José. Quería decirte que muchas gracias por compartir tu historia. Pues que no estás solo, que creo que tenemos que fomentar más el escuchar, el compartir y de alguna manera el empatizar con el resto. Usted va a poder sonreír. No te sientas pequeño. Activadme con los recuerdos. Enhorabuena por ser tan fuerte y por atreverte. Te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Suerte tuve del programa Siempre Acompañados. Es importante porque ves, hay gente que pasa lo mismo que yo. Me enseñaron a vivir como yo quiero. Y he aprendido a vivir con la soledad, pero vivir dignamente con la soledad. Que busquen ayuda donde sea. No espere que pase demasiado tiempo como me ha pasado a mí. Dos minutos
de tu tiempo pueden ser un mundo para una persona mayor. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por seguir escuchando. Es muy bonito. Almudena, ¿quieres decir alguna cosa más para cerrar? Uy, Sí, ay, he sido yo. que se me ha quedado, ¿Sí? perdón, se me había quedado en bucle el vídeo. Almudena. No te preocupes. Bueno, sobre todo eso, destacar la importancia del trabajo comunitario. El Siempre Acompañados lo valora muchísimo. La red de apoyo, el estar pendientes de las personas mayores. Es lo que ha dicho el señor que ha participado en el vídeo, ¿no? No es lo mismo sentir soledad que aceptar que la soledad te acompaña y al final es una soledad que te acompaña, pero a la vez de otra manera. Y eso solo se puede trabajar a través de mucha cercanía, de mucho trabajo a nivel emocional. Y bueno, que la idea es que entre todos podamos desarrollar un sistema en el que las personas mayores estén mucho más centradas. De acuerdo. Nada, muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a ti, Almudena. Después en el turno final tendremos ocasión de si alguien quiere aclarar alguna cosa. En el chat ves que te están felicitando, te están diciendo que es un programa muy bonito, muy interesante y felicitándonos. Bueno, pues ahora pasamos a la siguiente intervención y vamos a conocer cómo están trabajando desde el Ayuntamiento de Málaga en este tema. Nos van a presentar el programa de movilización local contra la soledad y el aislamiento de las personas mayores. Presentan Virginia García Tavera, que es psicóloga, y Francisca Ramos Montero, que es la jefa de sección de personas mayores del área de derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga. Y este programa que tiene el Ayuntamiento de Málaga, que ahora nos van a explicar, tiene varias, a su vez dentro tiene como varios subproyectos, ¿no? Digamos, varias patas, y una de ellas la desarrollan a través, en colaboración con el Teléfono de la Esperanza. Y nos va a presentar también Aurelia González Alonso, esta parte del programa con un poquito más de detalle, en concreto el programa La Brújula de la Esperanza. Así que sin más, yo os doy pie. Francisca, Virginia, empezáis vosotras. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y deseando conocer pues, cómo estáis trabajando desde el Ayuntamiento de Málaga. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con todas vosotras y con las personas que se hayan conectado hoy. Nosotras representamos al Ayuntamiento de Málaga desde la sección de personas mayores y también nos acompaña Carmen Ledesma, que es asesora del equipo de dirección. Quería compartir con nosotras esta sesión. Y bueno, quería comentar en primer lugar que el Ayuntamiento de Málaga desde el año 2015 tenía mucha inquietud o estaba decidido a intervenir con alguna iniciativa diferente a lo que, bueno, a lo que ya conocemos que desde los centros de servicios sociales se lleva a cabo y está estipulado el diagnóstico de soledad tiene una puerta de entrada a través del sistema público y supongo que aquí hay muchas personas también del sistema sanitario. Tiene un paralelismo en servicios sociales, tiene su puerta de entrada a través de la atención primaria, que son los centros de servicios sociales, y hay una red municipal en todos los distritos donde hay equipos de profesionales formados por trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales. Y en principio la atención a la soledad, para que no parezca que aquí este fenómeno, bueno, pues como decía antes Almudena, está ahora de moda, pues bueno, está de moda porque hay una conciencia, una mayor conciencia social, pero a través de los centros de salud y a través de los centros de servicios sociales todos veníamos notando
Bueno, pues una persona que se repite, que se reitera, que no verbaliza directamente su demanda o que no dice expresamente, a lo mejor que sufre ese malestar que expresaban antes las personas que salían en el vídeo, pero había también una inquietud a nivel del equipo de dirección por conocer qué estaba pasando realmente, y en 2016 pues se realizó un diagnóstico con un equipo de profesionales a través de un proyecto de empleo joven, que sabéis que son estos proyectos para que las personas, bueno, los titulados recién formados puedan acceder a un primer empleo. Hicimos un estudio con unas 500 entrevistas en hogares a personas mayores y, bueno, pues el resultado principal básicamente era que la soledad les había sobrevenido y de alguna manera, pues bueno, pues estaba ahí y los acompañaba, o era una situación que ellos no habían elegido, pero que les había tocado vivir. Entonces, en ese momento teníamos esa inquietud, pero es verdad que en la administración y en los recursos, bueno, en todas las administraciones, hace falta voluntad política, pero también hace falta recursos para llevar a la práctica, bueno, esas preocupaciones y materializarlas. Pasaron los años y fue el detonante de la pandemia, sobre todo la etapa posterior al confinamiento, la que hizo, bueno, pues que nuestro equipo directivo movilizase recursos económicos para ponerlos encima de una mesa en la que se invitó a distintas entidades que ya venían teniendo una trayectoria de intervención en la ciudad, de intervención social, para sentarnos y hablar sobre cuál era el punto fuerte o la fortaleza de cada una de ellas, y el ayuntamiento pues ponía esa mesa en la que poder dialogar, en la que poder establecer, bueno, pues una iniciativa que fuese lo suficientemente grande como para poder llegar a toda la ciudad y con, bueno, pues con el ímpetu, con la fortaleza y con la trayectoria ya de entidades solventes. Entonces, en esa reunión bueno, pues estaba, nos acompaña Leli, que viene de Teléfono de la Esperanza, pues estaba Teléfono de la Esperanza y bueno, fue una reunión productiva porque logramos establecer fortalezas de varias entidades y poder, bueno, pues canalizar una serie de proyectos. Yo lo voy a mencionar brevemente porque Virginia va a contar cómo pudimos organizar el flujo con la generosidad de todas esas entidades, destacando en principio cuál era la fortaleza de cada uno de ellos, y detectamos que Cruz Roja tenía una central de llamadas que era bastante potente, a través de la cual establecimos que sería esa puerta de entrada para, bueno, personas que necesitaran exponer su situación de soledad. Cruz Roja pone a disposición no solo esa puerta de entrada con una campaña que hicimos fuerte, y ahora veremos alguna diapositiva o alguna imagen, donde figura un número de teléfono a través del cual recibimos llamadas que Cruz Roja hace un prediagnóstico de esa situación, y esa atención telefónica se realiza en horario de mañana y tarde, y una persona que tiene ese teléfono permanentemente en su poder, ¿no? Una vez que entra esa llamada, bueno, pues se hace la valoración y se hace una serie de derivaciones que ahora Virginia lo explicará mejor. Como ese fue el punto fuerte de Cruz Roja, pues con Cruz Roja establecimos un convenio de colaboración para esa atención. Luego, en esa mesa también se sentó Fundación Arena, que tiene una trayectoria en Málaga importante de acompañamiento domiciliario, acompañamiento en hospitales y acompañamiento telefónico. Ellos, a través de un programa de voluntariado, hacen una valoración de la necesidad de acompañamiento del usuario y del perfil, el mejor perfil en el grupo de voluntarios, forma a los voluntarios y establece ese match, esas conexiones que permiten que esa persona que sienta la necesidad de tener acompañamiento, sobre todo en los casos de, bueno, pues de dificultades a la hora de poder salir de la vivienda o tener actividades fuera.
Con ellos establecimos también un convenio de colaboración y finalmente, pensando que en la soledad también hay una serie de factores psicosociales muy importantes, como comentaba antes Almudena, y viendo el potencial del teléfono de la esperanza, su perfil de trabajo y su trayectoria, pues con ellos establecimos un convenio para desarrollar bueno, pues el tratamiento psicológico a nivel individual y a nivel grupal, que explicará ya más adelante Leli, bueno, que lo conoce de primera mano. Bueno, quizás el mérito que tiene el ayuntamiento, aparte de que, bueno, que da un paso para ofrecer ese espacio, esa mesa de trabajo, aparte de sentarlos en la mesa y, por supuesto, de dotar de una financiación, que ahora os cuento de cuánto es, es un primer paso en el que nosotros ponemos bueno, pues el instrumento, que es esa mesa de trabajo. Y luego las entidades pues, ponen todas sus fortalezas y toda su energía. ¿Qué ocurrió? Pues que a la vez que nosotros estábamos montando bueno, pues este laberinto, porque era pues, una puerta de entrada, una serie de entidades, unas especializadas en unos recursos, otros en otros, había que valorar, luego repetir esa valoración en función de, bueno, pues de una entrevista ya más en profundidad. Apareció Fundación Caixa, con Siempre Acompañado, y como ya lo contó Almudena, pues nosotros lo valoramos muy positivamente porque era tener equipos en el territorio y además tenerlos en los centros de servicios sociales comunitarios. Y empezamos a la vez, en el año 2020, con el programa de movilización local. ¿Por qué de movilización local? Bueno, pues porque era una manera de sacudir la ciudad de Málaga buscando entidades que nos ayudaran a llegar a personas que tenían la necesidad de un abordaje y una intervención profesional y, como antes también comentaba Almudena, los recursos no son todos municipales. La mayoría están en los barrios, en los distritos y son de las entidades, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestro punto más débil? Y ya lo decía también esa encuesta inicial, que los recursos que conoce la población, en la mayor parte, conocen un 95-98% al médico de cabecera y su centro de salud. Y el centro de servicios sociales quedaba, pues, un poco más, en torno a un 60, 40, 50. ¿Qué hicimos? Pues con estos datos nos fuimos bueno, pues al sistema sanitario. Aquí en Málaga, a través de Nieves Prieto, que la verdad es que no sé si estará por ahí o nos estará escuchando, también se sumó a esta mesa inicial, con un programa bueno, pues de coordinación sociosanitaria, que es tan importante, a través de la cual queríamos acercar a esos distritos donde ya teníamos Siempre Acompañado, Distrito Bailén, Miraflores y recientemente Puerto de la Torre. Insisto en que los técnicos, las técnicas de ese distrito, que aquí en Málaga es a través de Cruz Roja, se ubican en los centros de servicios sociales comunitarios, tienen cerca a los equipos de intervención social de los centros. Pues necesitábamos que también el personal de los centros de salud nos ayudaran a detectar y nos ayudaran también, y que conocieran que había recursos que se podían utilizar. Entonces, en sesiones formativas a las 2 de la tarde, que es el horario que los centros de salud tienen habilitado para la formación, hemos estado asistiendo a sesiones en 4 centros de salud, un proyecto piloto que queremos extrapolar al resto de distritos de la ciudad, en la medida en que podamos ir implantando los equipos en el territorio, si es a través del Siempre Acompañado, bien, si no, pues a través de las fórmulas bueno, que se vean viables. En definitiva, nosotros ahora mismo contamos con el programa de movilización local, con una puerta de entrada y un teléfono. Ahora Virginia explicará cómo funcionan las derivaciones y cómo es la coordinación entre entidades. Y el Siempre Acompañado, que está en el territorio, pero solamente en 2 de los 11 distritos que tenemos en Málaga. Si queréis, al final, yo no me quiero extender porque el grueso del programa de movilización local lo va a contar Virginia y Leli va a contar
la parte de intervención psicosocial, que es la que valoramos como un gran descubrimiento. O sea, en un principio nos parecía que la atención inicial, que también, porque hay que hacer un buen diagnóstico, o que el acompañamiento sería interesante, pero están dando muy buenos resultados los grupos, la intervención psicosocial grupal. Y bueno, yo no me quiero entretener mucho más. Los retos de futuro para nosotros sería ampliar a esos equipos en el territorio, que son los que pueden tener, bueno, pues pueden fomentar, como decía Almudena, los GAES, los grupos de acción social, los GAS, perdón, que aquí en Málaga funcionan y han funcionado también muy bien porque se implica el tejido asociativo. El reto está en la formación para la detección, tanto profesionales del sistema sanitario como los profesionales de servicios sociales. Insisto, no es habitual, o por lo menos a nosotros, y que las compañeras lo comenten, que se acerquen a buscarnos porque tienen un sentimiento de soledad profundo, sino que, bueno, pues lo que me ha tocado, convivo con ello, igual que convivo con una viudez, porque me ha tocado, y luego, pues bueno, pues esto se observa pues con reiteradas visitas al médico, buscando buenos espacios para llenar ese tiempo libre. ¿Qué más? Pues ahora mismo deciros que el importe, por si hay algún ayuntamiento interesado, y no he dicho datos por no entretenerme, pero Málaga tiene 600.000 habitantes de la población total, un 20% casi, 19,49 son personas mayores de 65 años, y los hogares unifamiliares en Málaga son 62.956, formados por mayores de 64 años son 26.039, son 40% del total. Estamos destinando para el programa de movilización local los 3 convenios por un importe de 150.000. Son los datos que se renueva el convenio de manera automática, son convenios nominativos. Y siempre acompañado, pues como ha dicho Almudena antes, lo financia Caixa. En Málaga tiene 3 técnicos que abarcan 2 distritos, y nuestra intención sería que pudiésemos en un plazo medio poder llegar pues mínimo a 2 distritos más, distritos bastante poblados como serían Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz, y incidir a través del Centro Municipal de Formación en la formación de los técnicos de los equipos de los centros de servicios sociales, y a través de este proyecto de coordinación sociosanitaria a través de los centros de salud, de los profesionales de los centros de salud, conforme vayamos implantando el proyecto o el programa Siempre Acompañado. Virginia os va a contar cómo hicimos el flujo de trabajo, que no fue fácil, fue muy laborioso al principio, muchas reuniones con las 3 entidades. Y bueno, yo agradezco al Teléfono de la Esperanza, que hoy es una de las que nos acompaña, a Leli y a su equipo, pues que fueron, bueno, lo construimos las 3 entidades juntos, conjuntamente, la generosidad de las 3, porque por encima de los logos particulares de Fundación Arena, de Teléfono, de Cruz Roja, siempre ellas creo que han luchado igual que nosotras porque esto fuese un único programa con distintos proyectos, y bueno, por la tendencia de las entidades siempre, lógicamente, a poner en valor su trabajo, pero en un ejercicio de generosidad, bueno, pues ahora mismo tenemos lo mejor que podemos establecido esos flujos, y Virginia nos lo va a contar. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo sé que nos veis borrosas. Estamos intentando enfocar mejor la cámara, imposible de esta manera. Vamos a intentar compartir la pantalla para que al menos podáis ver una presentación. Se supone que desde ahí lo veis, ¿verdad? Sí, ahora sí. Aunque no Vale. en formato vista de presentación, sino ahora sí. Perfecto. Sí, ¿no? Sí, que Sí. tarda un poquito en conectarse. Bueno, desde ahí veis el esquema. Perdón. El esquema para que sea más fácil de entender cómo funciona el enlace de las 3 entidades que decía Paqui. Tenemos un teléfono de entrada que es el 952 21 76 32, ahora lo pondremos en
la foto de la campaña, pues si hay alguna entidad de Málaga que quiera tenerlo como recurso y pueda derivarlo. Las personas que llaman a ese teléfono lo atiende Cruz Roja desde esa central de alarma de atención primaria, y ellos hacen, son técnicas, psicólogas y voluntarios los que reciben las llamadas, hacen una evaluación previa, ven cuál es el perfil de soledad, utilizamos la escala que es como una escala validada, entendemos que no es tan profesional como la que tienen en Siempre Acompañados, que pasan un montón de escalas, lógicamente, pero dentro de que fuera un cribado rápido y eficiente, pues utilizamos la escala 2. A partir de ahí, de toda la entrevista que se le hace a la persona por teléfono, se intenta derivar a los recursos que a priori pueden necesitar más, ¿no? Ya sea el teléfono de la esperanza, a ver si desde aquí, no, el ratón sí, desde el teléfono de la esperanza, Fundación Arena y la propia Cruz Roja, que tiene su agenda, y fuera de ese programa de los tres, pero trabajando el mismo objetivo, el programa de Siempre Acompañados, ¿no? Cuando se les deriva directamente a cada una de las entidades, hacen cada una su propia evaluación, teléfono de la esperanza, que ahora lo cuenta Leli, por eso no voy a alargarme, su evaluación psicológica y sus diferentes talleres y sesiones, tanto individuales como grupales, dependiendo de la necesidad que tengan las personas. Fundación Arena hace su evaluación y asignan al acompañamiento, tanto presencial como telefónico, con voluntarios, y Cruz Roja tiene su propia agenda de actividades. Todo esto se les invita a participar dentro de esa parte más comunitaria que decía Almudena, que es tan importante, que nosotros también lo pensamos, que dentro del propio recurso comunitario es donde ellas pueden empezar a tener una red que sea más natural y más real, de personas que puedan tener intereses compartidos. Y la forma que tenemos de congregar toda esa información, porque hay veces que esa misma persona trabaja en diferentes recursos, es una herramienta que llamamos Coloso, porque es una aplicación informática, una web que tenemos de base de datos nuestra, del ayuntamiento, en la que solamente tienen acceso, evidentemente, los técnicos que tienen la autorización, y desde ahí pues se van derivando los propios expedientes para que sea una atención homogénea y compartida, y van haciendo evaluaciones anuales de la propia escala otra vez para evaluar el pre y el post, porque lo que intentamos es ver cuál es la mejora o cómo medir de manera homogénea la mejora que tienen las personas con la atención que le van asignando cada una de las entidades, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que podemos tener nosotros la coordinación. Intento no alargarlo mucho para que le quede tiempo a Leli también de poder hablar, ¿no? Esta sería nuestra forma de trabajar, que sea coordinada. Desde aquí lo coordinamos también, en este caso yo más directamente, pero todo el equipo de la sección de personas mayores, toda esa aplicación, ¿no?, de informática. A nivel de números y el impacto que tenemos de los años que hemos estado trabajando, pues vemos que al principio había muchas más, que fue cuando empezamos a hacer el volcado que teníamos de datos iniciales, y teníamos como más personas, también se incidió más en una campaña de publicidad, veníamos de pandemia, era como más conocido. Luego el número de llamadas a este número de atención va disminuyendo, supongo que también pues se van o teniendo otros recursos o entrando por otras vías, o también las propias entidades hacen sus propias altas, ¿no? El boca a boca yo creo que funciona a lo mejor más que una llamada de teléfono o un número que no saben tampoco quién hay del otro lado, ¿no? Desde el momento hasta la actualidad hemos trabajado o estamos trabajando con 900 personas. Son poquitas en comparación con el número de personas mayores que hay en situación de soledad en Málaga, pero bueno, somos conscientes de que hay que ir poquito a poco, eso tiene que ir tejiendo y impregnándose, ¿no?, en la sociedad, que sea capaz de decir, pues sí, me siento sola y tengo que salir de esto, y comprender que esa soledad pues no hay que sufrirla y ya está, sino que se puede ir trabajando. Eso tiene muchísimo que ver con la parte de sensibilización comunitaria que decía Almudena antes también, y que también estamos muy de acuerdo, ¿no? Entonces, pues hoy iremos trabajando. El porcentaje es muy, muy diferente. Un 80% son mujeres, el 19% son hombres. En eso también, esa perspectiva de género también hay que trabajarla, ¿no? Y ya por finalizar, pues esta es la campaña que decíamos. Ese es el número de teléfono por si hay alguien interesado o que conocéis de Málaga, que sepan que ese recurso es el que tenemos disponible para atender a la gente que siente soledad en la ciudad. Solamente comentaros que con la persona que llama ese número, si vive o reside en el distrito Bailén Miraflores
o Puerto de la Torre, que es donde tenemos en el territorio el programa Siempre Acompañado, directamente se deriva a Siempre Acompañado. Fue la fórmula a través de la cual, bueno, pues pudimos también que converjan tanto un programa como otro, como decía Virginia, tienen los objetivos son los mismos. Entonces, cuando la entidad con la que tenemos conveniada el teléfono es Cruz Roja, y en Málaga Siempre Acompañado también lo desarrolla Cruz Roja. Entonces, es fácil poder realizar la derivación de alguien que pueda llamar al teléfono. Si reside en esos distritos donde está implantado Siempre Acompañado, pues se deriva directamente al equipo técnico que trabaja Siempre Acompañado. Yo creo que por nuestra parte Estamos, sí. nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues seguimos con Aurelia, que nos aterriza un poco más esta parte del programa que desarrollan desde el Teléfono de la Esperanza. Gracias, Aurelia. Gracias. Buenos días y bueno, muchas gracias por contar con el Teléfono de la Esperanza en estas jornadas, y además es que nos encanta poder explicar un poco nuestro programa porque estamos muy, muy contentos, ¿no? Y muy orgullosos de él. Bueno, yo quería decir así de forma breve, para que se entienda también por qué el ayuntamiento un poco pues, nos contactó como asociación, decir un poco quiénes somos, ¿no? En realidad, el Teléfono de la Esperanza, pues somos una ONG formada fundamentalmente por voluntarios y por voluntarias con presencia internacional, y que trabajamos lo que es la intervención en crisis, fundamentalmente, bueno, desde el teléfono, pero también desde hace 3 años a través del chat, que va dirigido fundamentalmente a jóvenes y adolescentes. Jóvenes y adolescentes que también viven en soledad, ¿no? O sienten esa soledad. Y hacemos una promoción de la salud mental y de la salud emocional, y con carácter también preventivo, ¿no? Hacemos intervenciones profesionales con entrevistas individuales, tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico, como de trabajo social. Hay una formación continua del voluntariado del Teléfono de la Esperanza con todos aquellos temas que nos están surgiendo, y una formación un poco pues, más específica en los mismos, ¿no? Y tenemos 2 pilares fundamentales dentro de nuestro trabajo, que es la prevención del suicidio y, por supuesto, la prevención de la soledad no deseada. Bueno, este es el conjunto un poco de nuestras actividades. El programa de la Brújula de la Esperanza, que es esta parte, como ha explicado Paqui y Virginia, como nuestra fortaleza es un poco, pues es la salud emocional y la salud mental, pues es ahí donde donde nosotros hacemos el verdadero hincapié. Entonces, tenemos como varias fases, pero yo las voy a explicar 1, 2, 3 y tal, pero esa está en continuo movimiento, ¿no? Lo primero que sí hacemos es una fase de acogida a la persona que llega al teléfono, pues, bueno, pues ese acogerlo, que se sienta con seguridad, que sienta que este es un espacio seguro para hablar de su situación, de sus emociones, de sus miedos, de aquello que realmente pues, le está preocupando en ese momento. De ahí se deriva a la atención psicológica especializada, que lo llevan 2 psicólogas especializadas en personas mayores en soledad. Esta atención psicológica, bueno, perdón, no, desde esta acogida lo que pasan es en la evaluación que hacen que hacen las 2 psicólogas, y de ahí ya pues la derivan a las distintas intervenciones que son necesarias para la situación que está viviendo esa persona. Esa evaluación no solamente es inicial, permanentemente a través del tiempo que permanezcan en el programa se está realizando. Quiere decir que en un momento determinado se considera que necesitan una atención psicológica individualizada, pero luego a lo mejor pues lo que necesitan es participar en un taller de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces pues se les deriva a ese taller. Quiero decir que esta evaluación y el seguimiento es continuo.
Después de la intervención se hace este seguimiento de las personas que participan en el programa y al final es el alta. ¿Cuáles son un poco las distintas áreas que trabajamos dentro de la Brújula de la Esperanza? Como he dicho antes, la atención psicológica especializada. Esta atención es individual para aquellas personas que presentan pues, una patología un poco más seria, pues trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, asociados pues, a la soledad no deseada. Entonces, y desde aquí, pues también es un poco el intento de que sientan que forman parte también de un grupo que está viviendo la misma situación que están viviendo estas personas. Otra de las acciones que realizamos en la Brújula de la Esperanza son los encuentros terapéuticos. Quizás este es como el programa, la parte más vistosa del programa, porque en ella se reúnen las personas que quieran acudir al mismo y a través de un poco de juegos, de distintas actividades más dinámicas, pues se trabajan aspectos cognitivos, pero también vamos a trabajar emociones, que son la fortaleza nuestra. Ese espacio es un espacio para que puedan hablar de cómo se sienten, para que puedan escuchar que también hay otras personas que viven un poco en su misma situación, pero también nos sirven a nosotras como base para poder hacer esa evaluación que decía al principio de la realidad. No solamente de lo que transmite, sino de lo que también estamos viendo de la realidad de esa persona para poder ir derivándole a las distintas acciones, tanto del teléfono de la esperanza como de las otras acciones que han explicado Paqui y Virginia, ¿no? Bien al Ayuntamiento, a Cruz Roja, a la Fundación Arenas. Bueno, luego por otra parte está el seguimiento emocional. El seguimiento emocional es cuando esas personas pues ya han aprendido un poco a vivir con esa soledad, como explicaba antes Almudena y como explicaba también Paqui, cuando el vivir solos no significa estar en soledad, ¿no? Cuando esas personas han aceptado su situación y han encontrado herramientas que las estamos proporcionando a través de la atención psicológica y de estos encuentros terapéuticos para que no haya una ruptura brusca desde perteneces al programa y te vas, pues mantenemos un seguimiento telefónico en el que se hacen pues, repasos tanto de las emociones, de las situaciones que están viviendo, de los distintos cambios que se van produciendo en ese tiempo. Pero también atendemos a personas que tienen dificultades de movilidad y no pueden acudir al teléfono, siempre desde un aspecto emocional, siempre desde un aspecto de salud mental, ¿no? Bueno, y luego hay otro aspecto que hemos introducido y además no lo introducimos al principio del programa, sino que lo introdujimos pues hace como 2 años, que le llamamos el agente de ayuda. ¿El agente de ayuda quién es? Porque lo vimos que eso se estaba produciendo de una manera sin preparar, ¿no? De una manera espontánea. Y entonces el agente de ayuda son personas que ya llevan tiempo en el programa, que se encuentran ya muchísimo mejor que cuando vinieron al principio, ¿verdad?, del programa, y ayudan a las personas nuevas que llegan, ayudan a integrarse, les preguntan directamente, explican cuál es su situación, cómo han ido evolucionando, les ayudan a que se puedan expresar, les ayudan a que puedan comentar cuál es su situación, pues sin ese sentimiento de culpa o sentimiento de vergüenza que encontramos en muchísimas personas mayores por tener esos sentimientos y esas emociones. Bueno, esta figura del agente de ayuda, ¿qué es lo que con ello que hemos conseguido? Pues eso, esa apertura de las personas que vienen nuevas a nuestro programa, pero es que también tiene una función para el propio agente de ayuda, porque se siente útil, siente que sirve para ayudar a otras personas, con lo cual aumenta, ¿no?, un poco pues esa
esa estabilidad emocional, ¿no? Y es una de las, bueno, pues a mí es una de las figuras que más me ha gustado por eso, por lo sorprendente que ha sido, pero también por el carácter que tiene tan importante de apoyo y de ayuda. Luego formamos parte, también realizamos talleres, damos charlas más específicas, ¿no? Pues, por ejemplo, en este año hemos dado varios talleres relacionados con la seguridad, pues por ejemplo de cómo tiene que actuar en caso de un incendio, que bueno, pues la charla nos las ha dado un bombero y gustó muchísimo porque fue, claro, muy práctica y muy en la tierra, ¿no? En lo que ellos pueden y ellas pueden actuar. Pues en caso de cómo identificar posibles estafas, cómo actuar dentro de esas estafas, se dio un taller de duelo, que además precisamente nos lo pidió Cruz Roja en esta colaboración que realizamos con el ayuntamiento y las otras dos entidades. Bueno, pues que también resultó muy interesante, sobre todo porque poder identificar esos momentos en los que todo el mundo estamos viviendo, pero que si no podemos hablarlo, podemos entender que son situaciones pues raras, extrañas y que nos pasan a nosotros pues porque no estamos preparados o porque, bueno, algunas veces con mensajes personales muy negativos, ¿no? Y luego, pues por último, la colaboración y encuentros pues, con otras asociaciones y con otras entidades, porque lo que realmente, y creo que es lo que se ha estado transmitiendo desde Almudena, como Paqui, como Virginia, es que tenemos que atender a la persona mayor, pero en su integridad. No es solamente la parte emocional, que a nosotros es la que más trabajamos, pero luego pues, existen otras necesidades. Y ese trabajo en red yo creo que ha sido la parte, o sea, lo más importante que tiene realmente este proyecto, esta colaboración con las otras entidades para trabajar íntegramente las necesidades de las personas mayores. Bueno, quería decir, así como un poco anecdótico, que en estos encuentros terapéuticos, bueno, como ya en los datos que ha dado Virginia, la mayor parte son mujeres, pues, ¿qué significa para ellas y para ellos que vienen también? Pero bueno, la manifestación externa es más a lo mejor de las mujeres, ¿no? El venir a estos encuentros. Pues significa que el día anterior van a la peluquería para venir, pues, guapas. Que si estrenan algo, que estrenan con frecuencia, pues se lo muestran a las demás personas. Pero no solamente queda aquí, ¿no? ese encuentro, sino que luego pues, pueden quedar para, cuando salen del encuentro, pues a lo mejor quedan y se van a tomar un café, se prestan libros. Algunas personas de estos agentes de ayuda van a buscar a las otras personas nuevas a su domicilio para acompañarlos, para venir juntos y no les dé pues esa pereza o esa vergüenza. Quiero decir que no solamente es el encuentro aquí, sino lo que eso, la puerta que abre a otras relaciones y a otros contactos, ¿no? Y bueno, este es un poco un resumen, ¿no? del trabajo que realizamos. Nosotros, como también estamos completamente de acuerdo con Almudena, con el planteamiento del ayuntamiento, que el espacio, el territorio, ¿no? en el que viven las personas, pues es un territorio idóneo para trabajar. También nos hemos abierto a otros centros, a otros centros, llevando alguna de las acciones que realizamos en la sede del Teléfono de la Esperanza, pues como son algún taller y algunas charlas. En concreto, pues una zona de Málaga que es Ciudad Jardín. Y también como nuestro objetivo, nuestro futuro, sería pues eso, poder llevar este trabajo que se realiza en la sede del teléfono, poder llevarlo a otros distritos, ¿no? Este trabajo emocional, ¿no? A otros distritos. Y como resumen, pues creo que las otras entidades opinan lo mismo, es
no solamente que se sienten muchísimo mejor, sino el agradecimiento que tienen hacia este apoyo que se le da. A mí me emociona mucho, ¿no?, ver lo agradecidos que son y lo que aprovechan estas circunstancias para mejorar y para ir creciendo. Bueno, pues nada, daros las gracias de nuevo por contar con nosotros y espero que esta experiencia os resulte interesante. Súper interesante, Valeria, muchísimas gracias y es maravilloso comprobar, ¿no?, que nos hayáis contado un poco todo el engranaje, ¿no?, como tantas organizaciones y tantos, bueno, pues colaboráis en el mismo programa de una forma tan fructífera. Muy bien, pues seguimos entonces. Como os decía, luego habrá un apartado para intervenciones y preguntas, si tenéis algo que comentar a la experiencia de Málaga. Y seguimos ya con la Diputación de Cádiz, que es el último programa que vamos a conocer esta mañana. Para eso contamos con Leticia Viniegra Cereceda. Ella nos va a hablar del programa Mayores Activos de la Diputación de Cádiz. Ella es trabajadora social del área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en esta Diputación. Leticia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y, bueno, igualmente deseando escucharte y conocer cómo estáis trabajando en la Diputación de Cádiz este tema. Bueno, pues buenos días, buenas tardes y nada, en primer lugar, pues darle las gracias a la Escuela Pública de Salud por contar con nosotros y darnos la oportunidad de contar lo que hacemos desde la Diputación en relación a la soledad no deseada, pues que es un fenómeno complejo y que requiere de la colaboración de todos. Si queremos que la convivencia sea efectiva, pues corresponde a las entidades locales trabajar en ello. En este sentido, la Diputación de Cádiz trabaja desde hace más de una década en el desarrollo del programa Mayores Activos. Se realiza en los municipios de menos de 20.000 habitantes, en un principio fue así, y basándose en el interés social de convencimiento de que la ciudadanía tenía que llevar a cabo las políticas y acciones que en su día recogía el Libro Blanco del Envejecimiento Activo en reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Como decimos, este programa lleva en marcha pues, desde el 2007. En un principio se puso en marcha en los municipios de menos de 20.000 habitantes y en las 16 localidades de la Sierra de Cádiz, que entendíamos que, bueno, que al estar más alejados de los núcleos urbanos y de los recursos, pues siempre iban a ser los que más necesitasen este programa. Al cabo del tiempo, a partir del año 2012 y 2018, debido al éxito y a los resultados que se recogieron en todo este tiempo, pues se fue expandiendo al resto de localidades de más de 20.000 habitantes, de menos de 20.000 habitantes del resto de la provincia de Cádiz y a las entidades locales autónomas, a las ELAs. Como decíamos, el presupuesto del convenio son 720.000 euros que van destinados en su totalidad prácticamente al gasto de personal. Esto es para la contratación de la ejecución de los monitores que son los que ejecutan el programa en la localidad. En los ayuntamientos una contratación de 25 horas semanales y en las entidades locales autónomas de 15 horas semanales. Esta iniciativa se enmarca en la firma de convenios anuales. Los convenios se renuevan todos los años entre la Diputación y cada uno de los ayuntamientos. La Diputación corre con el gasto de estas contrataciones y los ayuntamientos son los que a ellos les corresponde la dotación tanto de los materiales para ejecutar todas las actividades, así como para el desarrollo de las actividades que se realizan y la disposición del espacio físico, la sede, digamos, del local en cada localidad. Como decimos, pues se firman 30 convenios con los ayuntamientos y otros 10 con las entidades locales, dando lugar a una cobertura pues, muy amplia del territorio, prácticamente en 4 entidades en general. En cuanto a la estructura de funcionamiento, pues eso, hacemos la firma de los convenios anuales. Y luego, por nuestra parte, otra de las, digamos, el programa constaría como de 2 patas. Por una parte, la coordinación por parte del área de Diputación, que somos quienes coordinamos, y por otra parte, los monitores, que son quienes ejecutan el programa en la localidad.
Dentro de la coordinación, pues por ejemplo, se concreta en la supervisión, en el asesoramiento, la coordinación técnica necesaria para asegurar la calidad del servicio prestado, en general, pues por ejemplo, procedimientos administrativos de los 40 convenios con el trámite, la justificación y los abonos, la celebración de jornadas técnicas anuales, participación en tribunales de selección de las personas responsables del programa, el procesamiento y el seguimiento de la programación que con carácter bimensual nos remiten a nosotros desde cada localidad. Por otro lado, a final de año, pues se hace a la vez de una evaluación y una devolución de todas estas programaciones. A final de año se hace pues una recogida de memoria de actividades y una base de datos en la que nos permite procesar cuáles son las actividades que han funcionado mejor, las que requieren una supervisión y demás. Coordinación de actividades puntuales, como ha sido en otras ocasiones, pues el convenio Llenos de Vida con la Caixa y demás actividades. Veremos al final de la presentación también una actividad que se hace de carácter anual, que es un encuentro de personas mayores, un encuentro multiaventuras que bueno, forma parte un poco del colofón de las actividades anuales y que cada año pues, movilizan a muchas personas. Digamos, esa sería la pata que decimos de Diputación y luego la otra pata, que, bueno, que realmente es la que da sentido y es la esencia del programa, pues son los monitores. Ellos son los responsables de las actividades y de la organización de los grupos, la elaboración de las programaciones, que siempre van basadas, bueno, pues siguiendo el esquema básico del envejecimiento activo. O sea, en sus diferentes áreas, pues todas las actividades giran en torno a estas áreas. El monitor se trata de la persona de referencia y el promotor de la autogestión del grupo, que a su vez además se coordina con los diferentes profesionales de la localidad, dando lugar al trabajo en red y que permita al máximo el aprovechamiento de los recursos existentes: asociaciones, centros de salud, centros de día, Guadalinfo, centros escolares, etc. Las programaciones, aunque se proponen unas directrices comunes y unos ejes comunes, creemos que, bueno, que sean de común aplicación en todos los municipios, creemos que es necesario fomentar la individualidad y la particularidad de las mismas, teniendo en cuenta la diversidad cultural de las localidades en las que se desarrolla, por lo que las programaciones parten de las propias preferencias, deseos y necesidades de cada localidad y, por supuesto, de los grupos que la conforman. Y, como decíamos, son remitidas para la coordinación del área de forma bimensual. Digamos, la base teórica del programa, como dijimos anteriormente al principio, es el término de envejecimiento activo que fue propuesto por la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, por la ONU, en el 2002 y que surgía como una respuesta a la necesidad de reconsiderar el papel de las personas mayores en la sociedad actual. ¿Cuál es su representación social, la que se tiene de ellos? ¿Cómo viven esta etapa de la vida? ¿Cuáles son sus necesidades? Saber si se sienten respetados y escuchados. Saber si su palabra es tenida en cuenta. Entendemos que el envejecimiento activo, como decimos, es una filosofía transversal que impregna cada una de las capas sociales y que vincula la actividad a la salud, resalta el valor de la participación en las personas mayores de la comunidad y garantiza su seguridad y evita la exclusión social. Se reconoce que hay diferentes formas de envejecer y que, bueno, en función del sitio donde se haya nacido, en los trabajos que se han tenido, del entorno en general, pero que sí existen unas áreas comunes en las que si se incide en ellas, pues realmente el resultado sí es aumentar la calidad de vida o permite aumentar la calidad de vida. Estas son pues las actividades físicas, la actividad mental, la participación, el conocimiento y el ejercicio de los derechos, el empoderamiento del colectivo como protagonista de su propio proceso de envejecimiento y el reconocimiento social e intergeneracional, dando lugar a una sociedad para todas las edades. Existe un consenso global respecto a la consideración de la soledad no deseada como una epidemia silenciosa, agravada aún más por el impacto de la crisis del COVID-19 que afecta a cada vez a más personas en el mundo. Supone una fuente de sufrimiento y limita el derecho de quienes la padecen a participar en la soledad y tiene consecuencias negativas para la salud y el bienestar. De hecho, nuestro programa, en la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, en 2020, supuso la necesidad de un reajuste a la situación de crisis sobrevenida,
exigió pues, que diversificásemos todas las metodologías planteadas sobre la marcha, adaptándolas a soportes virtuales y proponiendo otras vías de trabajo pues, sobre la marcha, procurando minimizar las consecuencias del confinamiento y previniendo las situaciones de riesgo, de aislamiento social, de soledad, etc. Los objetivos que se perseguían más que nunca en esta situación excepcional entendemos que sí eran más que nunca los relacionados con el envejecimiento activo, ya que era el momento de poner en práctica pues, todo lo que habíamos considerado, habíamos alcanzado en etapas previas y que en este momento pues, la máxima prioridad era promover la calidad de vida de las personas mayores, afrontando el reto y desplegando para ello pues, todos los recursos que había disponibles. Nuevas tecnologías, redes sociales, procurando llegar al mayor número de personas y servir de acompañamiento, sobre todo en este momento de gran incertidumbre. Este escenario se prolongó durante el 21, durante el 22 y el objetivo ya del 24, final del 23, principio del 24 y en el 2025, pues era la plena reactivación de las actividades y el asentamiento pues, de la nueva normalidad. La misión del programa, como decimos, es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y esto se hace pues, a través de los objetivos, prevenir y retrasar los procesos de dependencia, promover la participación de las personas mayores en la comunidad, fomentar la visibilidad de este colectivo como actores protagonistas de su vida. Y además, bueno, pues nos hizo replantearnos el tema de la crisis, pues todo nos permitió seguir trabajando como objetivo pues, el asegurar el contacto entre los monitores y las personas mayores, evitando el aislamiento, la soledad, promoviendo el sentimiento de cohesión social, evitar la desinformación y los sentimientos negativos, promover la positividad, ofrecer alternativas para poder seguir realizando las actividades. En este punto, pues nos gustaría recalcar la dimensión tan importante que tuvo nuestro programa en esta época tan dura, especialmente para las personas mayores, y que en muchos casos fue la única alternativa a la soledad. Durante la pandemia la metodología cambió completamente y tuvimos que actuar con todos los recursos disponibles pues, sobre la marcha de un día para otro. Para ello la aplicación WhatsApp, por ejemplo, sirvió de enlace entre los grupos y sus monitores, siendo utilizado por 1.195 personas y evidentemente suponiendo un reto para la adaptación, porque bueno, aunque previamente a lo largo de todos los años anteriores se han trabajado nuevas tecnologías y demás, pero bueno, realmente era el momento de ponerlo en marcha. Principalmente en las semanas iniciales de la declaración del estado de alarma, las acciones de los monitores iban dirigidas a identificarse como figuras de apoyo, evitar sentimientos de soledad, manejar el control de la ansiedad y los pensamientos negativos, etc. Y en los meses posteriores pues, sirvió de vehículo transmisor para todas las actividades y que nos permitiera pues, seguir funcionando y seguir favoreciendo la utilización de este recurso pues, como ventana a la normalidad. La necesidad de redefinir la programación pues se materializó en cambio totalmente de actividades, talleres de relajación y pensamientos positivos, talleres de recuerdos felices, de vacaciones soñadas, ferias pasadas, en fin, ya cada uno fue dándole forma a intentar que, bueno, que esta época fuera pues, lo más amable posible. Igualmente se utilizó Facebook, luego posteriormente se empezó a ir de puerta en puerta repartiendo el material, suponiendo los primeros contactos prácticamente que tenían las personas mayores eran con los monitores, que bueno, en el ejercicio de su función pues iban repartiendo materiales, repartiendo lo que podían, aunque fuera charlar un ratito con ellos, pero bueno, por lo menos intentando pues retomar un poco la vida y suponiendo eso una ventana a una salida a la soledad. Bueno, estos son datos estadísticos de población y aquí sí que nos gustaría señalar, bueno, pues la
bueno, pues eso, el número de actividades y, digamos, de participantes. Por ejemplo, en el año 2024 había 35 localidades adheridas, porque luego son convenios anuales y además, como decíamos, quienes contratan son los ayuntamientos. Bueno, pues nos vemos siempre, no todos los ayuntamientos y todos los convenios funcionan a la par. Por ejemplo, en el año 2023 había 35 localidades funcionando y en el 2024 había 32. Ello no quiere decir que el número de participantes no tiene por qué ir acorde en este sentido, ya que, por ejemplo, en el 2024 había más participantes que incluso en el 2025. Como decía antes la compañera del Ayuntamiento de Málaga, aquí también sigue siendo una tónica generalizada que sean las propias, o sea, que sean que sea un programa mayoritariamente femenino, ya que, bueno, pues al final los hombres al final siempre han tenido conquistado el espacio público y quedando relegado para las mujeres el espacio privado, la esfera privada. En este sentido, también siempre ha sido un recurso que se ha dispuesto para las mujeres en este sentido, aunque, bueno, dentro de los retos y de las metas que tenemos dentro del programa, siempre es el aumento de la incorporación a los hombres. Vamos a ver. Nos quedamos aquí con los datos de participación. Teníamos censados a 28.758 personas mayores en las localidades participantes, digamos, que tienen convenio con nosotros, y de ellos, pues los participantes en el programa son 5.556, se registraron el año pasado. El 17% de la población es mayor de 65 años, por lo que 1 de cada 6 ciudadanos mayor de 65 años participa dentro del programa Mayores Activos. En cuanto a las actividades... espérate que me he ido para acá. Esto que me he saltado, ¿no? Aquí me he saltado una. Vale. Dentro de las... Es que como no la veo bien. Vale. Como decíamos, los monitores son las referentes en la gestión del grupo. Son el alma del grupo y quienes impulsan todas las actividades que, como decíamos, siempre iban en torno a los pilares que marcaba digamos, el paradigma de envejecimiento activo, que son la prevención de la salud y la estimulación cognitiva, las habilidades artísticas y creativas, actividades culturales y la participación social y ciudadana. A modo de ejemplo, hemos rescatado dentro de las memorias las actividades que nos parecían más interesantes o más llamativas y que podían reflejar un poco cuál es la situación y realmente el trabajo que se hace, que aunque lo encasillamos para poder evaluar en determinadas áreas, pero bueno, realmente todas las actividades son transversales, porque la que es favorable para la salud seguro que también lo es una actividad cultural con carácter intergeneracional, en fin, que realmente aquí siempre hablamos de transversalidad, pero bueno, para que nos hagamos una idea, pues os proponemos, por ejemplo, la maratón urbana intergeneracional en Bornos, que es adaptado para todas las edades y para fomentar la participación, que finaliza con la lectura de un manifiesto conmemorativo en el Día Internacional de las Personas Mayores, o en Trebujena, un teatro con una representación de una obra que se representa en el Teatro Municipal y a la que asistieron más de 300 personas y en el que la participación es integral, ya que participan tanto en la representación como en los atrezos, como en vestuario, en fin, un gran trabajo en red. Por ejemplo, el taller de reciclaje cooperativo, donde han participado más de 150 personas mayores en Benalú, y que, bueno, que el objetivo final era la construcción de un gran árbol que decora la localidad, pero que para ello se han tenido que coordinar con todos los centros escolares, recogida de plásticos que procesan y limpian junto a los niños en los meses sucesivos, el montaje del árbol. Todo esto se realiza a través de pequeños subgrupos de trabajo donde cada uno tiene su función, donde hay un
coordinador, donde hay un responsable de cada cosa, que al final eso permite pues, que, bueno, que realmente sea un trabajo en red y que por supuesto fomenta la imagen del colectivo, visibiliza su potencial y la contribución al pueblo, promueve la preservación del medio ambiente, la cultura del reciclaje, etcétera. Otra cosa también muy importante que siempre nos dicen dentro de las evaluaciones es que supone pues, una recuperación de tradiciones perdidas o que por lo menos intentan que no se pierdan tradiciones. Por ejemplo, en este caso, el tostón de Grazalema, que es por supuesto, intergeneracional, en la que participan más de 200 personas y en la que se realiza en honor de todos los santos y bueno, que se recogen frutos, ese día los comparten todos en familia, etcétera. La grabación de un vídeo musical en San Martín del Tesorillo de carácter reivindicativo por el Día de la Violencia de Género, donde bueno, se hace una coreografía que es especialmente en contra de la violencia contra las mujeres. Me vuelvo para acá porque me había ido. A ver. Esta ya la habíamos dicho. Aquí. Vale. Ujú. Pues entre los logros que se realizan, bueno, es importante resumir como dato destacable lo que a nosotros nos parece dentro de toda la estadística que aparece. El dato más reseñable a nosotros nos parece que durante el 2024 este programa ha atendido a 782 personas mayores que viven solas. Que ha permitido que mantengan su rutina, facilitando el contacto con su grupo natural, evitando la soledad y el aislamiento social. En general, en el programa se trabaja aún de manera más incisiva con las personas mayores que viven solas, procurando tener una atención individual y centrándonos más en su interés y en su bienestar. Entre los logros en general aparece la motivación de las personas mayores, el aumento del vínculo grupal, la capacidad de reinventarse, empoderamiento al sentirse capaces, aumento de la autonomía, mejora de los hábitos domésticos. Y bueno, dentro de las dificultades, pues buscar actividades motivadoras, organización de reparto y de materiales, dificultad de realizar los registros de usuarios a través de las redes sociales. Eh, Dentro de la... Uy, que me voy otra vez. Dentro de los logros que se establecen una vez pasa todo el periodo y retomando ya la nueva normalidad o bueno, la adaptación, digamos ya a la normalidad del todo, el regreso de la concentración de mayores activos que ya se ha podido celebrar este año. Bueno, desde el año pasado también se celebró. El aumento de participantes, la consolidación de todos los aprendizajes adquiridos, los convenios de participación, el aumento de la autogestión del grupo, ya que durante mucho tiempo han aprendido a funcionar solos, el aumento de la visibilización en el programa. Tanto es así que desde el año pasado pues, se ha aumentado tanto el presupuesto para el aumento de contratación de horas, tanto en las entidades locales como en los ayuntamientos. O sea que es un programa que, a pesar de que lleva casi 20 años, es un programa más que consolidado y que va increciendo. O sea, la demanda siempre es de más. Funcionan a través de listas de espera, de creación de subgrupos, en fin, siempre hay una creciente demanda. Las dificultades que van teniendo, pues la heterogeneidad de la edad y eso, bueno, pues realmente hay gente que ya va requiriendo más apoyos, que tienen que dar una atención diferente, tienen que ir adaptando los contenidos, la dificultad, como decíamos, de la incorporación masculina, la falta de recursos materiales y la escasez de tiempo y la planificación para la ejecución. Y siempre, bueno, la necesidad de nuevos aprendizajes, que es una demanda también creciente. Bueno, en general, pues en cuanto a su puesta en marcha, este programa consigue que las personas mayores de la localidad participen de forma activa en su entorno inmediato, posibilitando la mejora de su calidad de vida, siendo promotores de la economía del cuidado y retrasando los procesos de dependencia.
En resumen, podemos decir que el éxito de esta iniciativa radica en la multitud de agentes implicados y del trabajo en red, que posibilita la integración, participación y visibilidad de las personas mayores en cada localidad, fomenta la comunidad social y realmente se postula como un recurso idóneo para combatir en primera línea la soledad no deseada. Todos maravillados, porque es verdad que la mayoría no tienen experiencia de la concentración, pero algunas sí vinieron el año pasado y entonces estas personas pues han ido corriendo la voz de que aquí se pasa muy bien, que se vive una segunda juventud, algunos una primera juventud porque han tenido una vida más complicada y entonces solamente no hace falta ni preguntarle, solamente viéndole la cara se ve que están rejuveneciendo bastantes años aquí hoy. Toma. Tengo que visitar más veces esto, ¿eh? Porque entra un gusanillo. Voy a tirarme otra vez. ¿Qué has sentido cuando estabas ahí? Nada, muy bien, muy fresquito. Si todos los días viniera encantada de la vida. ¿Y nos recomienda usted que nos demos un masaje aquí ahora? Ay, usted se agarra lo que hace. Está demostrado con números, con datos, que aquellos municipios en los que tenemos en marcha el programa Mayores Activos, estos mayores activos acuden menos a los servicios médicos de esas localidades porque se encuentran físicamente mejor y porque encuentran unas actividades en las que se sienten más desarrollados y en las que les hace pensar mucho menos en sus problemas. La jornada se basa en dos principios, el deporte y la convivencia. Además de las numerosas actividades, el día ha culminado con una coreografía en que los mayores han unido la diversión con la salud. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se puede. Eso, muy bien, bailado, señor. No queríamos dejar de pasar la oportunidad para poner este vídeo, que al final, como decíamos, es la guinda siempre de todo el año, que bueno, lo esperan siempre, se reúnen en torno a 2000 personas, que son los participantes del programa, y bueno, es un entorno festivo, lúdico, multiaventuras y destinado a romper mitos y estereotipos. Nada, con todo esto pues esperemos a poder haber transmitido pues qué es lo que hace la Diputación en este sentido desde el año 2007 y que esperamos haber pues minimizado o contribuido a minimizar la soledad no deseada y sobre todo en nuestros pueblos. Genial, Leticia, muchísimas gracias. A mí me han dado muchas ganas de ir a la jornada multiaventura. Nada, el Y año que viene te meterme en la llamamos. ola esa por el agua. Eso lo tengo yo que probar. Muchas gracias por contárnoslo y por el trabajo que hacéis. Gracias a todos, a los 3 municipios que habéis intervenido por el trabajo que hacéis. Y bueno, abrimos ahora mismo micros. Directamente, si queréis, pues podéis levantar la manita y os doy la palabra o escribir por el chat o os abrís micro y podéis comentar. Bueno, contarnos la experiencia que tenéis en otros municipios, hacer alguna pregunta, si queréis que alguna de ellas comente algún detalle o alguna cosa más en detalle. A ver, veo que ya en el chat, bueno, en el chat estáis felicitando, agradeciendo, muchas gracias, qué motivador el vídeo, muy interesante todo, gracias. ¿Desde el Ejido queréis hacer alguna pregunta? Sí, una pregunta o una aportación que también puede ser, porque no es tanto pregunta, aparte, por supuesto, de
felicitar las tres experiencias, porque claro, la motivación a trabajar en la lucha contra la soledad no deseada, pues que sea compartida, pues la verdad que ayuda bastante. Y hay una cuestión que sí me gustaría ponerlo ante la mesa, porque cuando se aborda la intervención en soledad no deseada, algo que nos llama la atención, y estamos poniendo en conocimiento en otros foros también que tenemos. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias tiene una iniciativa en el Laboratorio de los Cuidados en este sentido, pero a nosotros pues, nos llama la atención que nos hayan puesto con la metodología del protocolo de lucha contra la soledad no deseada que hay publicado, que además deriva del Plan Integral de Atención a Personas Mayores, ya extinto porque llegaba hasta el año 23, pero el protocolo evidentemente era válido, que no se hayan puesto más mesas radar locales en los municipios. Es verdad que la constitución de las mesas radares era como una segunda fase cuando se hubieran constituido las provinciales. No se ha constituido ninguna provincial, en consecuencia parece que se ha decidido no constituir las locales. Nosotros sí lo hemos hecho. Con la pata, evidentemente nos falta la pata de conectarnos a la provincial. Pero yo animaría a que fuese un protocolo que se mirase con cuidado porque desde el punto de vista conceptual está muy bien construido. El modelo y la metodología, de verdad, por supuesto es mejorable, pero está también muy bien y luego tiene un valor tremendo que es la normalización de la atención, la normalización de la evaluación, la del seguimiento y de la elaboración de esa red comunitaria que es tan necesaria y del mapa de recursos. Yo hay algo que miraría, porque además tampoco hace falta hacer un ejercicio excesivamente complicado. Por uno, protocolo soledad no deseada de Andalucía y es que le va a salir. Entonces, está el trabajo muy bien estructurado. Yo lo que me extraña es que no haya más mesas radar constituidas en Andalucía. Nuestra experiencia, si os vale, nos llevamos ya como un año ya trabajando con esta metodología prácticamente al 100% y el resultado es tremendamente positivo. Veo que está Charo Matilla, de Cruz Roja de Elegido también con nosotros, podría constatarlo porque también pertenece a la mesa radar. Sobre todo tiene una cosa, que ordena muy bien el trabajo. ¿Vale? Ordena muy bien el trabajo y sinceramente desde el punto de vista conceptual y del modelo de intervención está bastante bien construido. Mejorable, por supuesto. Se manejan también con la escala de valoraciones T2, que por cierto hay que ponerla en valor porque es una escala que desarrolla Ramona Rubia, que es la catedrática de Psicología Evolutiva de la Universidad de Granada y hay que también poner en valor la parte andaluza, ¿no? Pero bueno, simplemente esa evaluación que me llama un poco la atención, o desde Elegido, es verdad que compartimos, nos llama la atención de que no sea una metodología tan extendida. Pues además tiene tiempo, que decir que no es de hace 2 días. Y luego también conectar con la página web Júntate, que está teniendo un arranque bastante complicado en el sentido de que le está costando mucho avanzar. Faltan muchas entidades que se tienen que sumar a la página. La página está ahí, está abierta para que todas las entidades que tienen recursos comunitarios, sean entidades privadas o públicas, se puedan poner para contribuir. Y está costando trabajo que la página tire para adelante. Ya está, esa valoración. Aparte de eso, por supuesto, felicitar a la iniciativa y a las entidades. Y al resto de las entidades, porque está claro que hay muchísimo interés y muchísima motivación, ¿no? Sí, de hecho te estaba escuchando y estaba pensando que más adelante igual podemos planificar otra sesión para conocer el protocolo con más detalle y conocer la experiencia que vais teniendo en otros municipios, ¿no? Poniéndonos en marcha. Muchas gracias por la aportación. No sé si queréis contestar algo o sencillamente seguimos en el chat. También estáis haciendo alguna intervención. Quería preguntarle al teléfono de la Esperanza si solo tienen sede en Málaga. No, si lo veis, ¿no? Sí, no, el teléfono de la Esperanza tiene 29 sedes en todo el territorio. ¿En Andalucía, Aurelia? Sí, en Andalucía, menos en Cádiz, en todas las capitales de provincia de Andalucía. Muy bien. ¿En municipios más pequeños? No. No. Estamos en capital de provincia. Aunque luego colaboramos con otros municipios, ¿no? Pero desplazándonos, haciendo actividades, pero desplazándonos allí, a esos municipios. Muy bien. Marta también dice que se queda con muchas ideas. Álvaro, muy interesante todo y una gran labor. Muchas gracias por la formación. No contaba yo hoy con llorar con los vídeos que habéis compartido. La verdad que ha sido la nota de emoción. Isabel también aquí en mi zona realiza en la Universidad de Mayores desde octubre a mayo. Cada 15 días hacen distintas sesiones dirigidas a todos los mayores de la comarca, promocionando siempre el envejecimiento activo. Y desde el ayuntamiento durante las fiestas
Ay, perdón, que se me ha ido. Durante la fiesta, profesionales hacen una comida de convivencia para todos los mayores que viven solos. En salud, yo quería saber qué tipo de intervenciones se realizan con personas más jóvenes. Gracias, ha sido muy interesante. Con personas más jóvenes en situación de soledad no deseada. Aurelia, creo que tú fuiste la única, por lo menos de lo que habéis contado, que mencionaste que tenéis también una línea de intervención con personas más jóvenes, ¿no?, que están en esa situación. Desde el teléfono tenemos esa vía de comunicación que es a través de un chat, porque la gente joven no llama por teléfono, entonces a través de un chat tenemos esa vía de comunicación que es directa desde la persona al orientador o orientadora del teléfono de la esperanza en horario de 6 de la tarde a 12 de la noche todos los días del año. Pero también trabajamos con colegios y con institutos tanto en Málaga capital como en la provincia, pues a través de educación emocional, ¿no? Pues a través de autoestima, inteligencia emocional, también el tema de la prevención de suicidio, y tenemos desarrollado también un curso de conocerse a sí mismo, ¿no? Que se denomina Sé tú mismo y Sé tú misma. Y es un curso que se lleva a la práctica y está dirigido fundamentalmente a gente joven. También preguntan, ¿alguna idea para atender a las personas mayores que sienten soledad no deseada, pero que no pueden desplazarse fuera de casa? ¿Llamadas telefónicas o hacéis alguna otra atención? Lo preguntan en general, que respondáis, quien queráis. Bueno, si queréis puedo contestar yo a esa pregunta. Nosotros hablamos sobre todo a nivel Granada, capital. Nosotros tenemos un programa que se llama El Viar, Escucha y Acompaña, que precisamente trabaja con personas con una situación de mayor dependencia. Ya sabemos que el programa siempre acompañado son personas que se encuentran bien física y cognitivamente, precisamente para que puedan participar y salir de casa. Pero hay un tanto por ciento también muy elevado de personas mayores que por diferentes circunstancias, por nivel de enfermedad, por diferentes circunstancias no pueden salir de casa tanto como quisieran. Nosotros contamos con un voluntariado de acompañamiento domiciliario, que se acompaña a esa persona durante varias horas a la semana, salen con ellas a pasear, realizan actividades, le dan conversación, sobre todo porque muchas de ellas no tienen conversación durante toda la semana, y cuando se le establece ese código de voluntariado, prácticamente que lo acogen como una familia. También tenemos voluntariado telefónico, en donde se le asigna a una persona voluntaria que le llama cada X a la semana para eso, para saber cómo está, cómo se encuentra, se le hace un seguimiento. Y yo creo que a nivel local, bueno, a nivel provincial, hay programas de este tipo, gente que no tiene la posibilidad de salir de casa, pero sí hay herramientas alrededor del voluntariado y de las entidades que pueden cubrir este aspecto. Preguntan también, gracias a Modena, ¿a partir de qué edad? Perdona un momentín. Es que yo quería comentar que nosotros también desde el Teléfono de la Esperanza, una de las actividades que he comentado era precisamente esa atención psicológica o emocional a través del teléfono, precisamente dirigida a personas con problemas de movilidad. Aquí en Málaga también tenemos ese recurso. Mercedes, me permite una puntualización, porque el tema de la movilidad de las personas que están en esta situación, en nuestro caso, cuando ponemos una actividad en marcha, es absolutamente clave. Es decir, si podemos dar desplazamientos, es el sí o el no de que podamos hacerlo, ¿vale? Entonces, no dejamos a nadie atrás en el sentido de que por tener movilidad, hombre, si voluntariamente no quiere ir a la actividad, no hay nada más que hablar, ¿no? Pero le debemos dar todas las facilidades en forma de taxi adaptados, vehículos propios que tenemos dentro del área. Y una cosa muy importante que no dejamos pasar por alto, y es que cuando ponemos una actividad, nosotros tenemos un municipio muy disperso, es decir, el tema de la movilidad es absolutamente transversal y básico. Lo es siempre, pero en nuestro caso es más. Decir que para mover una actividad con personas en esta situación, y las entidades lo saben perfectamente, hay que contar aproximadamente con un monitor o una persona de apoyo por cada 2 personas que estamos movilizando. Es decir, desde el punto de vista de la movilización de recursos, no quiero que este sea el término que queda como titular, es caro, en el sentido de que para una actividad con 20 personas necesitas 10, para una con 30 necesitas 15.
Es decir, esto es para que salga bien y tenga seguridad. Y es algo que hay que poner en lo alto de la mesa. Pero, por supuesto, para estas personas la posibilidad de salir de la casa, si ellos lo pueden hacer voluntario, es fundamental. O sea, que se le está dando vida, ¿entendés? Pero que los números a la hora de gestionar este tipo de actividades son esos. Como mínimo, ¿eh? Si algunas entidades han puesto en marcha este tipo de actividades, yo creo que lo pueden corroborar. Y otra cosilla, de verdad, soy muy de hablar, pero permitidme. Estáis hablando de las personas jóvenes. Los datos que se están manejando en el laboratorio de los cuidados, que son en soledad no deseada, y en principio y teóricamente vamos a personas mayores, los datos que arrojan las nuevas estadísticas en soledad no deseada con respecto a personas jóvenes son demoledores. Son demoledores a nivel general. En Andalucía no son nada buenos los números y no son nada buenos en las ciudades de tamaño medio, en la cual, por cierto, estamos viviendo nosotros en el Ejido. Es decir, esos 3 parámetros están ahora mismo operando. Con lo cual, posiblemente nos tengamos que replantear el tema de la intervención en soledad no deseada, porque ahora mismo el corto lo ponemos en 55-60, pero seguramente vamos a tener que rebajar más el listón, porque hay personas muy jóvenes en esa situación. Las últimas estadísticas son un poquito descorazonadoras en ese sentido. Ya me callo. Mucho aislamiento, sí. No, pero no hace falta que te calles porque todo lo que estás diciendo es muy interesante. Para eso abrimos micros precisamente. Vale, pues entonces sigo con el chat, ¿de acuerdo? Otra intervención, Hanai, decía, ¿a partir de qué edad, pues, enlazando con esto que decíais ahora, a partir de qué edad pueden participar las personas mayores en vuestras actividades? En algunas sí lo habéis dicho, 60, 65. No sé si queréis contestar así brevemente los 3 sitios o otras personas que estéis. En nuestro programa realmente no hay una edad mínima, o sea, sí que es verdad que la tónica son personas mayores, pero realmente luego es una decisión individualizada, o sea, eso sobre la marcha en función de las necesidades, en función si realmente su interés existe en esas actividades, pues, y en ese momento hay disponibilidad, pues sin problema. Hablamos siempre, bueno, eso a partir de 55 o en adelante. Lo normal no es que sean de 55, pero bueno, no hay problema porque lo fuera y quisiera participar. Gracias, Leticia. Almudena, ¿vosotros en Granada a qué edad participan las personas? Pues un poco como Leticia, nosotros tenemos marcada la edad como 60, como que por cortar por algún sitio, pero realmente no han llegado casos de personas con 56, 57. Valoramos el caso en concreto, no por la edad, evidentemente. Sí es cierto que a partir de 55 comenzamos a valorar, si no derivamos a otros recursos. Pero claro, depende de las circunstancias de la persona, depende de cómo se encuentre. Así hacemos, ¿no? Se incorpora o no se incorpora. Pero realmente sería eso, oficialmente 60, pero valorando las circunstancias de cada persona, sí. Muy bien. Málaga, ¿queréis comentar algo de la edad? Sí, nosotros trabajamos también a partir de 60 y lo mismo que decía Almudena, porque en algún momento hay que poner un corte y por si no podíamos llegar a todos. Es verdad que hay que ir replanteándose, ¿no?, las necesidades que van habiendo y sobre todo en las edades que son más jóvenes, a lo mejor no de 50, pero sí que en adolescentes sí hay más problemas, ¿no? Nosotros lo trabajamos desde la parte de la sección de personas mayores, ahora nos basamos más en gente más mayor, pero sí, más o menos los 60. Y un poquito por terminar con la pregunta que decía antes la otra compañera de las atenciones que hay a nivel domiciliario, la gente que no puede salir de la casa. Una de esas patas nuestras de movilización local es Fundación Arena, que trabaja con ese voluntariado que se desplaza o al domicilio si la persona quiere una atención personal en la casa o a través del teléfono, que también les llaman 1 o 2 veces a la semana, tienen establecido su tiempo y hablan también por teléfono. Y Cruz Roja tiene también, dentro de esa otra pata, el acompañamiento a domicilio, o sea, ir a recogerles en el domicilio para acompañarles al médico si están solas, pues para enterarse un poquito también de lo que les dicen los médicos. El acompañamiento también es eso. Intentamos llegar a todos las situaciones que tienen, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Virginia. Sí, yo iba a comentar antes también, luego se me pasó que hay entidades, ¿no?, que en distintas ciudades que tienen voluntariado que acompaña en domicilio, ¿no?, a las personas también, que son intervenciones más puntuales, pero que dan mucho valor. Miriam, desde Isla Cristina, nos dice, tenemos el mes del mayor en octubre, donde se ofrecen talleres de todo tipo para personas mayores que realizan varias entidades del pueblo junto al ayuntamiento. Concepción, gracias por la formación, hay mucho que hacer, hay muchas secciones, esta es muy importante y bueno, luego agradecimientos
Charo, me encantaría una segunda sesión con los protocolos de intervención en soledad. Muchas gracias por todas las aportaciones, me han gustado mucho y he renovado ideas. Gracias por mostrar el trabajo en equipo que enriquece mucho tanto el trabajo como los resultados. Muchas gracias a todas vosotras. Nos quedan 3 minutillos y yo para cerrar quisiera lanzaros una pregunta. Lo siento, es improvisada, así que pero bueno, quien quiera contestar, ¿eh? En la red, en Relas tenemos municipios de todos los tamaños. Posiblemente sea más fácil, no lo sé, ¿eh? Pero pienso posiblemente sea más fácil desde un municipio grande con más recursos poner en marcha programas, o incluso en las ciudades más grandes hay más entidades locales que participan. Pero yo quisiera preguntaros de cara a municipios más pequeños o a municipios que tengan el tamaño que tengan, no estén trabajando todavía este tema. Quien queráis, las personas que estabais en la mesa o cualquiera de las personas que participáis, podéis lanzar alguna idea, alguna recomendación, algún consejo, simplemente alguna sugerencia para algún municipio que quiera empezar a trabajar en este tema. ¿Cómo os recomendáis hacerlo? ¿O por dónde empezar? Bueno, como por la experiencia que tenemos nosotros aquí, valorando ya la trayectoria de estos años, nosotros siempre propiciamos las actividades grupales, como decía antes. Creo que a los organismos, a las entidades locales les correspondería crear los espacios de encuentro, crear esos espacios de encuentro, porque ahí es donde puede surgir la magia. Y lo que sí sabemos también de la experiencia de este tiempo es que el que surja esa chispa, como decía antes Leli, el poder irme a tomar un café, el poder hacer otra actividad, al final es encontrar afinidad en alguien. O sea, encontrar una amistad, una persona con la que tenga o puedas compartir afinidades. Lo que nos corresponde a nosotros como entidades locales es propiciar esos espacios, dar esa posibilidad de que las personas se conozcan, se encuentren, porque pues durante ciertas etapas de la vida eso ha sido natural, cuando éramos pequeños, adolescentes, a partir de una cierta edad, crear relaciones nuevas es complicado, y una de las características o de lo que nos comentan esas personas que ya están empoderadas es el hecho de tener nuevos contactos, nuevas relaciones que se han producido en esos entornos que hemos propiciado desde el ámbito taller, formato taller, que comentaba la compañera de Cádiz, que es un formato que previene la soledad, porque de alguna forma yo ya tengo ese grupo, ya he conocido personas, y si la persona no asiste o no está conectada ya con este tipo de actividades o de encuentros, pues nos corresponde dar alternativas, poner encima de la mesa un catálogo amplio de distintas ofertas, ¿no? Si tengo talleres, también sesiones grupales, alguna actividad cultural, lo hemos visto antes con actividades en el medio, pues al aire libre. O sea, el crear esos espacios de encuentro es lo que creo que puede dar lugar a que surja ese match, esa conexión, y bueno, que además se valora mucho, más que alguien impuesto, porque el acompañamiento que ahora estábamos comentando, donde me hicieron tal, bueno, pues no deja de ser una persona voluntaria que yo no he elegido. Y normalmente una persona mayor, pues la compañía que valora de calidad es la de su familia, su entorno, sus hijos, y si no están ellos o no es tan frecuente como le gustaría, pues por lo menos una nueva amistad que pueda conocer en este tipo de entornos. Genial. Muchas gracias, Francisca. Estáis poniendo en el chat el enlace de la web puntate.es, el enlace también de este protocolo que nos comentabais desde el Ejido, y Miguel Ángel, que intentaremos también ponerlo en la sección de la web de Relas, donde tenemos la información sobre esta sesión y donde estará el vídeo. Miguel Ángel, tú has levantado, has pedido la palabra. Sí, solo para terminar, solo para complementar lo que tú decías, y sobre todo también para darle el valor al programa que ha presentado la Diputación de Cádiz,
que un programa que lleva muchos años, es que muchas veces desde los presuponemos ciertas realidades, como que en los pueblos pequeños no hace falta pues ver fomentar o es más fácil tener relaciones sociales, es más cercano. Y lo que vemos es que la globalización y toda la sociedad que tenemos actualmente afecta a María todas, Rosa, tanto en las ciudades ¿cómo se llamaba? como en las zonas grandes. Y precisamente uno de los valores que tiene este programa, y además a lo largo de los años, que ha ido transformándose también las personas mayores de los municipios, es que fomenta en eso que era un valor tradicional en los municipios y que si no lo seguimos cultivando se pierde. Parece mentir, pero se pierde, ¿vale? Y eso es un valor que se tiene que hacer desde las instituciones, entre comunitarios, pero sobre todo apostarlo desde las instituciones, que no se pierdan cosas que lo teníamos y que eran muy claras y que eran fáciles los municipios y que afecta a todo. Al final la globalización nos afecta a todos, incluso al municipio más pequeño, ¿vale? A lo mejor es más fácil reconstruir esas redes, pero que hay que seguir. Yo animo sobre todo a los municipios pequeños a que sigan fomentando y sus tradiciones las sigan manteniendo para mantener las redes sociales, que al final es lo que nos salva de muchos de estos factores. Ya está, gracias. Muchas gracias. Comentasteis también antes, me parece que fue Almudena en su intervención, que comentó que a veces también deriváis a los centros de salud, a los programas GRAFA y GRUSE, donde se hacen intervenciones en relación con, pues con temas de bienestar emocional y se trabajan temas de ansiedad, etcétera. Esto también es una posibilidad que existe en muchos municipios. Y si tenéis interés, bueno, hicimos una sesión virtual específica sobre esos programas que está disponible en nuestra web y en nuestro canal de YouTube, y podéis acercaros al centro de salud o contactar desde el municipio para ver si se está desarrollando en vuestro centro de salud y cómo se puede hacer el contacto. Almudena, tú querías decir algo también, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente nosotros lo que hacemos muchas veces es la coordinación entre salud y el programa. En el momento en el que detectamos que una persona se encuentra en esa situación, lo derivamos directamente a esos grupos que hacen muy bien. Y con respecto a lo que se decía anteriormente, con lo que decía Miguel Ángel y la compañera también de Málaga, aquí en Granada se lleva haciendo, yo creo que este año no, pero años anteriores, un proyecto que se llamaba Stop Soledad, que precisamente se realizaba por la Diputación de Granada en los pueblos muy pequeñitos de acceso difícil, por ejemplo la Alpujarra, en diferentes puntos, diferentes pueblos donde es imposible llegar, pero que esos temas también son muy importantes. Hablaba sobre temas de duelo, sobre temas de emociones, sobre la dificultad de cómo sobrellevar el día a día. Y no por vivir en un pueblo, efectivamente, no por vivir en un pueblo se tiene menos soledad, se tiene el concepto de que en el pueblo todo el mundo son familia, todo el mundo abre la puerta y todo el mundo está acompañado. Hay mucha soledad también en los pueblos y ese tipo de medidas efectivamente son las que realmente llegan. El que se puedan juntar con una misma problemática, se puedan conocer, puedan hablar, creo que hace bastante bien. O sea, que animo a quien pueda el promover este tipo de acciones. Muchas gracias, Almudena. Os acabo de poner mi correo electrónico en el chat. Como habéis dicho que os parece interesante poder hacer una siguiente sesión y habéis hablado también de proyectos muy puntuales, ¿no? O actividades, más que proyectos, actividades puntuales, pero que os dan buenos resultados. Por si algún municipio de los que estáis aquí presentes querríais contar alguna de esas actividades que hacéis en vuestros municipios con personas mayores que os da buen resultado para que, bueno, pues cubran todos estos objetivos que estáis mencionando, ¿no? Salgan, se entretengan, se diviertan, aprendan, conozcan a otras personas, sea un entorno amigable donde hacer alguna amistad, etcétera, y quisierais contárnoslas o presentarlas en una sesión, pues escribidme por favor y decírmelo, ¿vale? Aparte que ya sabéis que en la web de Relas tenemos ese espacio maravilloso de buenas prácticas al cual podéis subir todas las que os parezca pertinente. Ahí hay un formulario para hacerlo. Bueno, pues sin más, nos hemos pasado 6 minutos. Seguís estando conectadas muchísimas personas 2 horas después, o sea que me alegro mucho de que se haya mantenido el interés y vemos que es un tema que os interesa un montón, así que bueno, pues en la parte que nos toca intentaremos planificar alguna otra actividad o elaborar algún material que os pueda servir o bueno, ya veremos cómo seguir trabajándolo. Por cierto, el día 16 de diciembre nos dicen desde el Ejido, es el día, perdóname, es que no me acuerdo de tu nombre, por eso no lo estoy diciendo. Y además tú has sido docente en nuestra sesión virtual de suicidio, que me acuerdo perfectamente. Sí, que nos contaste toda la labor que haces. Manuel Ariza.
Manuel, Sí. discúlpame, por favor. Nada. Bueno, cuenta Manuel que el día 16 de diciembre es el Día Internacional contra la Soledad No Deseada y podemos aprovechar para desarrollar actividades de sensibilización y todas las que vengan, claro, por supuesto. En diciembre ya os adelanto que no podemos hacer una segunda sesión sobre este tema porque tenemos planificada ya otra, pero vamos a intentar hacerla pronto en 2026. Pues bueno, como os estaba diciendo, que deseando conocer qué estáis haciendo en los municipios en relación con este tema y ojalá que os puedan servir estas sesiones al resto para conocer, bueno, pues para poner en marcha iniciativas, ¿no? Que estáis diciendo varias personas que os lleváis muchas ideas y que vais con ganas de hacer cosas, así que genial, objetivo cumplido. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis mostrado interés, a las personas que después veáis el vídeo. Muchísimas gracias a Almudena, de Siempre Acompañados de Granada, a Leticia de la Diputación de Cádiz, las digo a ellas primero que es más corto, y a Francisca, a Virginia, a Carmen y a Aurelia de Málaga, que nos habéis presentado vuestros proyectos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.